Estaba sentada en mi propia mesa, rodeada de mi familia, cuando mi nieto Mateo, de solo 6 años, me miró con esos ojos inocentes y dijo 5 palabras que me destrozaron el alma. «Mamá tiene otro esposo, abuela». El silencio se apoderó de todo. Mi hijo Diego se quedó blanco como papel, paralizado en su silla, mientras Adriana, mi nuera, dejó caer el tenedor al plato con un ruido metálico que retumbó en mis oídos. La miré directo a los ojos y vi algo que nunca había visto antes en ella: miedo, miedo puro. Y en ese instante comprendí que todo lo que había creído sobre ella, sobre su devoción a mi hijo, sobre nuestra familia, había sido una mentira perfectamente construida. Nunca imaginé que Adriana sería capaz de eso. Amigos míos, antes de continuar con nuestra historia, por favor, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Todo comenzó como cualquier viernes por la tarde en nuestra casa de Polanco. Yo había preparado la cena familiar como siempre lo hacía, con esa dedicación que pongo en cada detalle, porque para mí la familia lo es todo. Había hecho mole poblano, el favorito de Diego, y había comprado pan dulce en la panadería del barrio para el postre. Mi casa siempre olía a hogar, a café recién hecho y a las flores frescas que ponía en la mesa del comedor cada semana. Diego y Adriana habían llegado puntuales con los niños, Mateo de 6 años y la pequeña Sofía de apenas 3. Mi esposo Roberto estaba de buen humor, como siempre que tenía a sus nietos cerca, y la casa se llenó de risas y conversaciones mientras nos sentábamos todos alrededor de esa mesa grande de madera que había sido testigo de tantas comidas familiares a lo largo de los años. Adriana parecía distinta esa noche, un poco más callada de lo normal, pero yo lo atribuí al cansancio del trabajo. Ella siempre había sido una mujer muy profesional, muy dedicada a su carrera en marketing, y yo admiraba eso de ella, aunque a veces sentía que descuidaba un poco a los niños. Pero nunca dije nada, porque no era mi lugar juzgar cómo criaban a sus hijos. Diego estaba feliz, platicando con su papá sobre el negocio familiar de importaciones que llevábamos juntos desde hacía más de 20 años. Yo había trabajado duro toda mi vida para construir lo que teníamos, para darle a mi hijo una vida cómoda y un futuro seguro. Verlo ahí, exitoso y aparentemente feliz con su familia, me llenaba el corazón. Pero esa noche algo iba a cambiar todo para siempre. Mateo estaba jugando con sus carritos en la alfombra del comedor mientras esperábamos el postre, y de repente se acercó a mí con esa confianza que solo tienen los niños pequeños. Se subió a mi regazo y me abrazó con esos bracitos suaves. Yo lo apreté contra mi pecho, besé su cabecita y le pregunté cómo le había ido en la escuela. Él empezó a contarme sobre sus clases, sobre sus amigos, con esa inocencia pura que me derretía. Y entonces, sin ninguna advertencia, sin ninguna razón aparente, me miró con esos ojos grandes y oscuros y me dijo en voz baja, como si fuera el secreto más normal del mundo, que su mamá tenía otro esposo. Lo dijo así, con esa simplicidad infantil que no entiende el peso de las palabras. Yo me quedé congelada. ¿Otro esposo? Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero era como si las palabras no tuvieran sentido. Miré a Adriana y vi cómo su rostro se transformaba en una máscara de pánico. Diego, que había escuchado a Mateo, dejó de hablar con su padre y nos miró confundido. «¿Qué dijiste, hijo?», preguntó con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que temblaba ligeramente. Y lo que sucedió después me heló la sangre. Adriana se levantó de la silla tan rápido que casi la tiró al piso. Se acercó a Mateo con una sonrisa forzada, una de esas sonrisas falsas que te dice que algo anda muy mal,
y le quitó de mis brazos diciéndole que era hora de ir al baño, que había comido mucho y necesitaba lavarse las manos. Pero Mateo protestó, confundido, diciendo que no necesitaba ir al baño. La tensión en el aire era tan densa que podía sentirla en la piel. Diego se había puesto de pie también, con el rostro transformado en algo que nunca le había visto. Adriana, ¿de qué está hablando nuestro hijo? Su voz era firme, pero yo podía escuchar el quiebre detrás de cada palabra. Adriana intentó reír, como si todo fuera un malentendido infantil, y dijo que los niños dicen cosas sin sentido todo el tiempo, que seguramente Mateo había visto algo en la televisión o había confundido a algún amigo de ella con otra cosa. Pero Mateo insistió, con esa persistencia que tienen los niños cuando saben que están diciendo la verdad. No, mamá, el señor que viene a la casa cuando papá no está, tú le dices mi amor, igual que a papá, y él duerme en tu cuarto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto y yo nos miramos sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Diego se quedó mirando a Adriana con una expresión que me partió el alma, una mezcla de shock, dolor y una rabia que empezaba a crecer como una ola inevitable. Adriana palideció completamente. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba tomar a Mateo de nuevo, pero esta vez el niño se aferró a mí, asustado por la reacción de su madre. Adriana, dije yo con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué está diciendo mi nieto? Ella me miró con esos ojos que ahora reconocía como los de alguien acorralado, atrapado en su propia mentira. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Diego dio un paso hacia ella y repitió la pregunta, esta vez con más fuerza. ¿Hay otro hombre? ¿Has estado engañándome en nuestra propia casa, frente a nuestros hijos? La voz de mi hijo estaba quebrándose y yo sentía mi propio corazón romperse por él. Habíamos criado a Diego para ser un hombre bueno, honesto, trabajador. Él le había dado todo a Adriana, una casa hermosa, una vida cómoda, respeto y amor. Y ahora esto. Adriana finalmente encontró su voz y lo que dijo fue aún peor que el silencio. Diego, yo puedo explicarlo, no es lo que piensas. Pero sus propias palabras la delataban porque si no fuera lo que pensábamos, no habría nada que explicar. Roberto se puso de pie también, con esa autoridad de padre que nunca pierde aunque pasen los años. Creo que es mejor que hablemos esto con calma, dijo. Pero yo sabía que por dentro estaba tan furioso como yo. Habíamos acogido a Adriana en nuestra familia con los brazos abiertos, la habíamos tratado como a una hija, y así nos pagaba. Diego tomó a Adriana del brazo, no con violencia, pero sí con firmeza, y le dijo que necesitaban hablar en privado. Ella asintió, con lágrimas empezando a correr por sus mejillas, lágrimas que ahora me parecían tan falsas como todo lo demás en ella. Pero antes de que pudieran moverse, yo hablé. No, si hay algo que decir, se dice aquí, frente a todos. Esta es mi casa y no voy a permitir que se manejen secretos bajo mi techo. Y lo que descubrí después cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Diego miró a su padre y luego a mí. Y en sus ojos vi algo que me destrozó. Vi vergüenza, dolor y una súplica silenciosa de que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar, pero no lo era. Adriana se derrumbó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos, y entre sollozos comenzó a hablar. Lo que salió de su boca fue una confesión que nunca imaginé escuchar en mi propia casa. Dijo que había conocido a alguien hacía casi un año, un compañero de trabajo llamado Sebastián. Al principio solo eran amigos, o eso se decía ella misma, pero poco a poco la relación se fue convirtiendo en algo más. Me explicó, como si eso justificara algo,
que se sentía sola, que Diego trabajaba muchas horas y que ella necesitaba atención emocional. Yo la miraba hablar y no podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo se había matado trabajando precisamente para darles una buena vida a ella y a los niños, y así era como ella le agradecía. Roberto puso su mano sobre mi hombro, tal vez presintiendo que yo estaba a punto de explotar, pero me mantuve sentada, necesitaba escuchar todo. Diego estaba de pie, inmóvil como una estatua, con los puños apretados a los costados. ¿Cuántas veces?, preguntó con una voz tan baja que apenas se escuchaba. Adriana no respondió inmediatamente. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y murmuró algo inaudible. «¿Cuántas veces, Adriana?», repitió Diego, esta vez más alto. «Muchas», admitió ella finalmente. «Él venía a la casa cuando tú estabas en el trabajo. Los niños lo conocían, pensaban que era solo un amigo». Eso fue lo que me hizo perder la compostura. Me levanté de la silla tan violentamente que Mateo se asustó. «¿Trajiste a ese hombre a la casa donde duermen mis nietos? ¿Delante de ellos?». Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, pero no me importó. «¿Qué clase de madre hace eso?». Adriana levantó la vista hacia mí con esos ojos rojos e hinchados y tuvo la osadía de intentar defenderse. Dijo que nunca hizo nada inapropiado delante de los niños, que siempre tuvo cuidado, pero yo sabía que eso era mentira porque Mateo acababa de decirnos que ese hombre dormía en su cuarto. «Adriana», dijo Roberto con una calma que contrastaba con mi furia, «creo que lo mejor es que recojas tus cosas y te vayas de aquí esta noche. Diego y los niños se pueden quedar con nosotros mientras deciden qué hacer». Diego asintió lentamente, como si estuviera procesando todo en cámara lenta, pero Adriana se puso de pie de un salto, con una desesperación que antes no había mostrado. «No, por favor, no pueden quitarme a mis hijos. Yo los amo, cometí un error, pero los amo». Yo la miré directo a los ojos y le dije algo que había estado pensando desde que Mateo soltó esas 5 palabras. Si amaras a tus hijos, nunca los habrías expuesto a esta situación. Si amaras a tu esposo, nunca lo habrías traicionado de esta manera. Diego finalmente habló y lo que dijo me sorprendió. «Mamá, papá, necesito estar solo con Adriana. Necesito procesar todo esto. ¿Pueden llevar a los niños a su cuarto de juegos?». Roberto asintió y tomó a Mateo de la mano mientras yo cargaba a la pequeña Sofía, que se había quedado dormida en el sofá, ajena a todo el drama que se desarrollaba a su alrededor. Subimos las escaleras y mientras acostaba a los niños en el cuarto de visitas, podía escuchar las voces de Diego y Adriana discutiendo en la planta baja. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Era el sonido de un matrimonio rompiéndose en pedazos. Cuando bajé nuevamente, encontré a Diego solo en el comedor, sentado en la misma silla donde había estado cenando hace apenas una hora, cuando todo parecía normal. Adriana se había ido. Se fue a casa de su madre, me dijo sin mirarme. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Me senté junto a él y tomé su mano. No dije nada porque no había palabras que pudieran arreglar lo que se había roto. Pero lo que descubrí en los días siguientes fue aún peor de lo que imaginaba. Los siguientes días fueron un infierno. Diego se quedó con nosotros en la casa con los niños e intentamos mantener una rutina normal por ellos, pero era imposible. Mateo preguntaba constantemente por su mamá y no sabíamos qué decirle. Diego apenas comía, apenas dormía. Lo veía desde mi ventana caminando por el jardín en medio de la noche, con los hombros caídos y esa expresión de hombre derrotado que ninguna madre quiere ver en su hijo. Yo quería arreglarlo, quería hacer algo,
pero Roberto me recordaba constantemente que esto era algo que Diego tenía que resolver por su cuenta. Adriana llamaba varias veces al día pidiendo hablar con los niños, y aunque me dolía permitirlo después de lo que había hecho, sabía que no podía alejar a una madre de sus hijos sin importar mis sentimientos personales. Pero todo cambió cuando recibí una llamada de Patricia, una vecina de Diego y Adriana que era amiga mía desde hacía años. Patricia me llamó una tarde mientras preparaba la comida y me dijo que necesitaba hablar conmigo personalmente, que había algo que yo debía saber. Quedamos de vernos en un café cerca de mi casa esa misma tarde. Cuando llegué, Patricia se veía nerviosa, inquieta, se retorcía las manos sobre la mesa y evitaba mi mirada. Le pregunté qué pasaba y lo que me contó hizo que todo lo que había descubierto hasta entonces pareciera solo la punta del iceberg. Patricia me dijo que había visto a Adriana con ese hombre, Sebastián, varias veces durante el último año. No solo en la casa, sino también en restaurantes, en el parque, actuando como una pareja normal. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que Patricia había escuchado, sin querer, una conversación entre Adriana y Sebastián afuera de la casa hacía un par de semanas. Según Patricia, Adriana le había dicho a ese hombre que estaba esperando el momento perfecto para pedirle el divorcio a Diego, pero que quería asegurarse primero de quedarse con la custodia completa de los niños y con la mayor parte de los bienes. Patricia me contó que Adriana había dicho textualmente que Diego era demasiado blando, demasiado confiado, y que sería fácil manipularlo para conseguir lo que ella quería. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Esta mujer no solo había engañado a mi hijo, sino que había estado planeando destruirlo financiera y emocionalmente. Había estado calculando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez donde Diego era solo una pieza que sacrificar. Le pregunté a Patricia si estaría dispuesta a contarle esto a Diego y ella asintió. Esa misma noche, Patricia vino a mi casa y le repitió a Diego todo lo que me había dicho a mí. Vi cómo la expresión de mi hijo pasaba del shock a una rabia fría que nunca había visto en él. El Diego que yo conocía, el hombre bondadoso y paciente que había criado, desapareció en ese momento y fue reemplazado por alguien que finalmente había entendido que había sido engañado de la peor manera posible. A la mañana siguiente, Diego contrató al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Ya no iba a ser amable ni comprensivo, iba a pelear por sus hijos y por todo lo que había construido. Y yo lo apoyé en cada paso del camino, pero lo que Adriana hizo después demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Cuando Adriana se enteró de que Diego había contratado un abogado, su reacción fue aún más calculadora de lo que esperábamos. En lugar de mostrar arrepentimiento o intentar arreglar las cosas, contrató a su propio abogado, uno de esos que se especializan en casos difíciles y no tienen escrúpulos. Y comenzó una guerra que ninguno de nosotros había anticipado. Lo primero que hizo fue presentar una denuncia alegando que Diego era un padre ausente, que trabajaba tanto que nunca veía a sus hijos, y que ella había sido prácticamente una madre soltera durante todo el matrimonio. Leyendo esos documentos legales, sentí una rabia que no sabía que podía sentir. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. Luego vino algo aún peor. Adriana comenzó a decirles a los niños, especialmente a Mateo, que era mayor, que papá estaba muy enojado con mamá y que tal vez ya no los quería ver. Nos dimos cuenta cuando Mateo le preguntó a Diego una noche, con lágrimas en los ojos, si era verdad que ya no lo quería. Diego se derrumbó,
lo abrazó y le juró una y otra vez que él los amaba más que a nada en el mundo, que nunca los abandonaría. Pero el daño estaba hecho. Adriana estaba usando a los niños como armas, manipulando sus mentes inocentes para volverlos contra su padre. Yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruía a mi familia. Hablé con mi propio abogado, el que manejaba los asuntos del negocio familiar, y le pedí consejos sobre qué podíamos hacer. Él me explicó que en casos de divorcio con custodia de menores, los testimonios y las pruebas eran cruciales. Necesitábamos demostrar que Adriana no era la madre ejemplar que pretendía ser ante el juez. Así que comencé mi propia investigación. Contraté a un investigador privado, algo que nunca imaginé que haría en mi vida, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a mi hijo y a mis nietos. El investigador, un hombre serio y profesional llamado Javier, comenzó a seguir a Adriana y a documentar sus actividades. Lo que descubrió en las siguientes semanas fue revelador. Adriana seguía viendo a Sebastián, pero no solo a él. Aparentemente, durante el último año, había estado saliendo frecuentemente por las noches, dejando a los niños solos o al cuidado de una vecina adolescente que no tenía experiencia cuidando niños. Había fotografías de Adriana en bares y restaurantes caros, gastando dinero que supuestamente era para los gastos de los niños. Había videos de ella llegando a casa pasadas las 2 de la madrugada, tambaleándose ligeramente, claramente, después de haber bebido. Todo esto mientras públicamente se presentaba como una madre abnegada, que solo quería lo mejor para sus hijos. Pero la evidencia más devastadora vino cuando Javier logró obtener, de forma completamente legal, mensajes de texto entre Adriana y Sebastián. En esos mensajes, Adriana se quejaba de los niños, decía que eran agotadores y que no veía la hora de que Diego se los llevara para poder tener tiempo libre. En uno de los mensajes le decía a Sebastián que una vez que obtuviera la custodia y el dinero del divorcio, contrataría a una nana tiempo completo para no tener que lidiar tanto con ellos. Leyendo esos mensajes sentí náuseas. Esta mujer no amaba a mis nietos, solo los veía como una herramienta para conseguir dinero y lastimar a Diego. Cuando el abogado de Diego presentó toda esta evidencia en la corte, vi cómo el rostro de Adriana se descomponía. Su propio abogado parecía sorprendido. Claramente ella no le había contado toda la verdad sobre su comportamiento. El juez revisó los documentos con una expresión cada vez más seria. Pero Adriana aún tenía un as bajo la manga, y lo que hizo en esa sala del tribunal casi funciona. En medio de la audiencia, justo cuando parecía que todo estaba perdido para ella, Adriana se puso de pie y comenzó a llorar de una manera tan dramática que hasta el juez pareció conmoverse por un momento. Entre sollozos, alegó que todo lo que había hecho, sus errores, sus salidas nocturnas, todo era resultado de años de maltrato emocional por parte de Diego. Dijo que él la había hecho sentir invisible, que nunca le prestaba atención, que la había llevado a buscar afecto en otros lados porque en su propio matrimonio se sentía sola y abandonada. Inclusive llegó a sugerir, sin decirlo directamente pero dejándolo implícito, que Diego había sido abusivo con ella. Yo me puse de pie de un salto y el abogado de Diego tuvo que pedirme que me sentara. Quería gritarle que era una mentirosa, que mi hijo jamás había levantado la voz a nadie en su vida, mucho menos a ella. Pero el juez pidió orden en la sala. Diego estaba pálido, mirando a Adriana como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. El abogado de Adriana aprovechó ese momento para presentar informes psicológicos que supuestamente
mostraban que su clienta sufría de depresión y ansiedad como resultado de su matrimonio. Inclusive, trajeron a una psicóloga que testificó que era común que las mujeres en relaciones emocionalmente abusivas buscaran escapismo de distintas formas, incluyendo relaciones extramaritales. Yo sentía que estaba viviendo una pesadilla. Adriana estaba torciendo toda la narrativa, convirtiéndose en la víctima cuando ella era claramente la agresora. Y lo peor era que parecía estar funcionando. El juez ordenó que se hicieran evaluaciones psicológicas tanto a Diego como a Adriana y que se entrevistara a los niños de manera apropiada para su edad para entender mejor la situación familiar. Salimos de esa audiencia devastados. Diego estaba convencido de que iba a perder a sus hijos. Siempre le creen más a la madre, me dijo esa noche mientras tomábamos café en la cocina. No importa lo que yo presente como evidencia, ella solo tiene que llorar y decir que fui un mal esposo. Pero yo no iba a dejar que eso pasara. Esa misma noche llamé a todas las personas que conocían a Diego y Adriana como pareja. Llamé a los maestros de los niños, a los vecinos, a compañeros de trabajo de ambos. Les pedí que escribieran cartas para el juez describiendo qué tipo de padre era Diego y qué tipo de madre era Adriana. Y la respuesta fue abrumadora. Más de 20 personas escribieron cartas detallando cómo Diego siempre había sido un padre presente y amoroso, cómo se le veía en los festivales escolares, en los partidos de fútbol de Mateo, en las reuniones de padres. Por el contrario, varias personas mencionaron que Adriana casi nunca aparecía en estos eventos, siempre con la excusa de estar trabajando o tener otros compromisos. Una maestra de Mateo escribió algo particularmente revelador. Contó que en una ocasión Mateo había llegado a la escuela sin desayunar y con el uniforme sucio, porque Adriana había salido la noche anterior y no se había despertado a tiempo para prepararlo. Había sido Diego quien, en cuanto se enteró, dejó una reunión importante de trabajo para llevarle desayuno a su hijo y cambiarle el uniforme. Estas cartas fueron presentadas en la siguiente audiencia junto con más evidencia que el investigador había recopilado. Pero el momento decisivo llegó cuando el psicólogo asignado por la corte entrevistó a Mateo. Sabíamos que esta entrevista era crucial, pero no teníamos manera de saber qué le preguntarían al niño o qué diría él. La espera fue agónica. Y cuando finalmente recibimos el informe psicológico, lo que leímos cambió todo el caso completamente. El informe psicológico era devastador para Adriana. El psicólogo, un hombre con más de 20 años de experiencia evaluando casos de custodia, había entrevistado a Mateo de una manera apropiada para su edad, usando juguetes y juegos para que el niño se sintiera cómodo. Y Mateo, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños, había contado todo. Le contó al psicólogo que su mamá salía mucho por las noches y que él tenía que cuidar a su hermanita Sofía, aunque él también era pequeño. Le contó que el señor Sebastián venía a la casa y que a veces su mamá le decía que no le contara nada a su papá. Le contó que una vez despertó en medio de la noche porque Sofía estaba llorando y su mamá no estaba en casa, y él había tenido mucho miedo. El psicólogo también detectó que Mateo estaba siendo presionado por su madre para decir cosas negativas sobre su padre, pero que el niño claramente amaba a ambos padres y estaba confundido por toda la situación. En sus conclusiones, el psicólogo recomendó que la custodia principal fuera otorgada al padre, con visitas supervisadas para la madre hasta que ella demostrara estabilidad emocional y comportamiento responsable.
Cuando leí ese informe en el despacho del abogado, lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Finalmente, alguien había visto la verdad detrás de las mentiras de Adriana. La audiencia final de custodia fue tensa. Adriana llegó vestida de manera muy conservadora, con poco maquillaje, claramente intentando parecer una madre humilde y sufrida. Pero cuando el juez comenzó a leer las conclusiones del informe psicológico en voz alta, vi cómo su máscara comenzaba a resquebrajarse. El juez fue claro y directo. Dijo que, aunque reconocía que los divorcios eran situaciones difíciles para todas las partes involucradas, era su responsabilidad velar por el bienestar de los menores. Y basándose en toda la evidencia presentada, incluyendo testimonios, fotografías, mensajes de texto, cartas de la comunidad y especialmente el informe psicológico, su decisión era otorgar la custodia principal de Mateo y Sofía a Diego. Adriana tendría derechos de visita cada fin de semana, pero estas visitas serían supervisadas durante los primeros 6 meses para asegurar que mantuviera un comportamiento apropiado. Además, el juez ordenó que Adriana asistiera a terapia obligatoria y a un programa de paternidad responsable antes de poder solicitar una revisión de la custodia. En cuanto al aspecto financiero, el juez dividió los bienes de manera equitativa, pero estableció que la casa familiar, que había sido comprada en su mayoría con dinero de Diego y con ayuda de nuestra familia, quedaría para él y los niños. Adriana tendría que encontrar su propia vivienda. También estableció una pensión alimenticia razonable para los niños, pero nada de las cantidades exorbitantes que el abogado de Adriana había estado pidiendo. Cuando el juez terminó de leer su decisión, Adriana se puso de pie gritando que era injusto, que le estaban quitando a sus hijos. Pero el juez fue firme y le recordó que ella misma había creado esta situación con sus decisiones y acciones. Salimos de esa corte con los papeles firmados. Diego cargaba a Sofía en sus brazos y Mateo iba de mi mano. Afuera del edificio, mi hijo se detuvo, me miró y finalmente, después de meses de contener todo, se derrumbó en llanto. Lo abracé fuerte, con mis nietos entre nosotros, y le dije que todo iba a estar bien ahora, que finalmente podríamos empezar a sanar, pero aún faltaba algo que necesitaba hacer antes de poder cerrar este capítulo completamente. Unas semanas después de la decisión del juez, cuando Diego y los niños ya estaban instalándose en una rutina nueva y más estable, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Adriana, doña Carmen, una mujer mayor que siempre me había caído bien durante los años del matrimonio. Ella me pidió que nos viéramos para hablar y aunque parte de mí no quería tener nada que ver con nadie relacionado con Adriana, algo me dijo que debía aceptar. Nos encontramos en el mismo café donde me había reunido con Patricia meses atrás. Doña Carmen se veía cansada, envejecida, con una tristeza profunda en los ojos. Se disculpó por todo lo que Adriana había hecho. Me dijo que ella había intentado criarla con valores, pero que en algún momento su hija había tomado decisiones que ella no podía entender ni justificar. Me contó que Adriana siempre había sido ambiciosa, siempre había querido más de lo que tenía y que esa ambición la había llevado por caminos equivocados. Doña Carmen me confesó que había intentado hablar con su hija cuando se enteró del engaño, que le había rogado que arreglara su matrimonio y pensara en sus hijos, pero Adriana no le había hecho caso. Ahora, después de perder la custodia y enfrentarse a las consecuencias de sus actos, Adriana estaba viviendo con ella, deprimida y resentida, culpando a todos menos a sí misma por lo que había pasado.
me pidió, con lágrimas en los ojos, que considerara permitir que Adriana pudiera reconstruir su relación con los niños. No me estaba pidiendo que perdonara a su hija, sino que no cerrara completamente la puerta para que Mateo y Sofía pudieran tener una relación con su madre. Porque al final, a pesar de todo, Adriana seguía siendo su madre. Yo escuché todo lo que doña Carmen tenía que decir sin interrumpir. Y cuando terminó, le dije algo que había estado reflexionando durante semanas. Le dije que yo no era quien para decidir si Adriana podía o no tener una relación con sus hijos. Esa decisión le correspondía al juez, a Diego y eventualmente, cuando fueran mayores, a Mateo y Sofía. Pero lo que sí podía hacer era asegurarme de que mis nietos crecieran sabiendo la verdad, que supieran que su padre había luchado por ellos, que su familia los amaba y que las acciones tienen consecuencias. Le dije que si Adriana realmente quería ser parte de la vida de sus hijos, tendría que demostrarlo con acciones, no con palabras. Tendría que cambiar genuinamente, no solo actuar hasta conseguir lo que quería. Doña Carmen asintió, entendiendo que no había mucho más que pudiera pedir. Nos despedimos con un abrazo triste, dos mujeres que habían compartido la felicidad de ver crecer a una familia y ahora compartían el dolor de verla rota. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Diego jugando con los niños en la sala. Mateo estaba construyendo una torre de bloques mientras Sofía intentaba destruirla y ambos se reían. Diego los miraba con una sonrisa que no le había visto en meses. Me senté junto a ellos y Mateo inmediatamente se subió a mi regazo, como había hecho aquella noche fatídica de la cena. Pero esta vez, cuando me habló, me contó sobre su día en la escuela, sobre sus amigos, sobre cosas normales de niños, y me di cuenta de que estábamos sanando, todos estábamos sanando. Los meses pasaron y establecimos una nueva normalidad. Diego volvió a sonreír genuinamente. Los niños florecían con la estabilidad y el amor constante. Y Roberto y yo disfrutábamos de tener a nuestra familia cerca. Adriana cumplía con sus visitas supervisadas, pero era evidente que la relación con sus hijos había cambiado. Ellos la querían, pero ya no la veían con esa dependencia absoluta que los niños pequeños tienen hacia sus madres. Habían aprendido, demasiado jóvenes, que las personas pueden decepcionar. Y entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperábamos. Casi un año después del divorcio, en el cumpleaños número 7 de Mateo, estábamos celebrando en nuestra casa con una fiesta pequeña. Había globos, pastel de chocolate y algunos de sus amiguitos de la escuela. Diego estaba más feliz de lo que lo había visto en mucho tiempo. Incluso había comenzado a salir casualmente con una mujer que había conocido a través de amigos, una maestra de primaria llamada Lucía, que era dulce y genuinamente se preocupaba por los niños. No era nada serio todavía, pero era esperanzador ver a mi hijo abrirse nuevamente a la posibilidad del amor. A mitad de la fiesta sonó el timbre. Fui a abrir y me encontré con Adriana parada en la puerta. No era su día de visita, y se suponía que debía coordinar cualquier contacto adicional con anticipación, pero ahí estaba. Se veía diferente, más delgada, con el cabello más largo y una expresión en el rostro que no le había visto antes. Humildad genuina. «Doña Marta», me dijo en voz baja, «sé que no debería estar aquí sin avisar, pero hoy es el cumpleaños de mi hijo y solo quería traerle un regalo. No tengo que entrar, puedo dejárselo con usted». Había un regalo envuelto en sus manos y pude ver que sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Por un momento dudé. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, proteger a mi familia de cualquier posible drama.
Pero otra parte de mí, la parte que había criado a Diego para ser compasivo incluso cuando era difícil, me hizo abrir la puerta más ampliamente. «Puedes entrar», le dije, «pero solo por un momento». Adriana asintió agradecida y entró a la casa. Cuando Mateo la vio, su primera reacción fue de sorpresa. Luego corrió hacia ella y la abrazó. «Mami, viniste». Y en ese momento, a pesar de todo lo que había pasado, vi a una madre y a un hijo que se amaban y sentí que tal vez, solo tal vez, había esperanza de que las cosas pudieran mejorar eventualmente. Diego se acercó con una expresión cautelosa. Adriana le dio el regalo a Mateo y luego se dirigió a Diego. «¿Puedo hablar contigo un momento?». Él dudó pero asintió y se apartaron a un rincón de la sala donde yo podía verlos pero no escuchar su conversación. Observé cómo Adriana hablaba con lágrimas corriendo por sus mejillas, cómo Diego la escuchaba con los brazos cruzados pero sin la dureza que antes mostraba. No sé qué le dijo exactamente, pero después de unos minutos, Diego asintió y regresaron con el resto de nosotros. Adriana se quedó apenas media hora. Jugó un poco con los niños, cantó el feliz cumpleaños y luego se despidió discretamente. Después de que se fue, le pregunté a Diego qué le había dicho. Él suspiró y me contó que Adriana había terminado su relación con Sebastián meses atrás, que había estado yendo religiosamente a terapia y que finalmente estaba empezando a entender el daño que había causado. Le había pedido perdón, no esperando que se lo diera, pero necesitando decirlo. También le había dicho que entendía si él nunca podía perdonarla, pero que esperaba que con el tiempo pudieran al menos llegar a una relación cordial por el bien de los niños. Diego me miró y me dijo algo que me llenó de orgullo. «No sé si algún día podré perdonarla completamente por lo que nos hizo, mamá, pero por Mateo y Sofía estoy dispuesto a intentar tener una relación civilizada. Ellos merecen tener a su madre en sus vidas, aunque sea de una manera limitada». Y en ese momento supe que habíamos ganado, no porque Adriana estuviera sufriendo o porque Diego hubiera obtenido la custodia. Habíamos ganado porque, a pesar de todo el dolor, la traición y el sufrimiento, mi hijo seguía siendo el hombre bueno que Roberto y yo habíamos criado. Un hombre capaz de poner las necesidades de sus hijos por encima de su propio dolor. Un hombre que entendía que el perdón no significa olvidar, sino liberarse del peso del resentimiento. Han pasado 2 años desde aquella cena fatídica donde 5 palabras de mi nieto cambiaron todo. Mateo ahora tiene 8 años y Sofía 5. Son niños felices, seguros, rodeados de amor. Diego finalmente se casó con Lucía hace 6 meses y ella ha sido una bendición para nuestra familia. No intenta reemplazar a Adriana como madre de los niños, pero les da ese amor y estabilidad que necesitan. Adriana sigue viendo a los niños regularmente y aunque las visitas ya no están supervisadas, mantiene un comportamiento apropiado. Ha rehecho su vida de cierta manera, encontró un trabajo nuevo y se mudó a su propio departamento. Nuestra relación nunca será lo que fue y eso está bien. Pero hemos llegado a un punto donde podemos estar en la misma habitación durante los eventos importantes de los niños sin tensión dramática. A veces la miro y todavía siento enojo por todo lo que le hizo a mi hijo, pero ese enojo ya no me consume como antes. He aprendido que algunas personas tienen que caer muy bajo antes de poder empezar a cambiar genuinamente. Y tal vez Adriana era una de esas personas. No sé si su cambio es permanente o si algún día volverá a sus viejos patrones, pero eso ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es cuidar a mi familia, proteger a mis nietos,
y apoyar a mi hijo mientras construye su nueva vida. Roberto y yo nos hemos vuelto más activos en la vida de los niños. Los recogemos de la escuela 2 veces por semana, los llevamos al parque, les enseñamos a cocinar las recetas familiares. Mateo me ayuda a hacer tamales y Sofía insiste en decorar todos los postres que preparamos, aunque terminen pareciendo desastres coloridos. Son los momentos simples los que más valoro ahora. Mateo ya no habla del otro esposo de su mamá. Es demasiado joven para entender completamente lo que pasó, pero sabe que hubo un tiempo difícil en su familia y que ahora las cosas están mejor. Y eso es suficiente por ahora. Cuando sea mayor, tendremos conversaciones más profundas, pero por ahora lo dejamos ser niño. La otra noche, durante la cena familiar que ahora tenemos cada viernes como tradición, Mateo me miró y me dijo: «Abuela, gracias por cuidarnos cuando todo estaba mal». No esperaba esas palabras. Tuve que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Le acaricié el cabello y le dije que eso es lo que hacen las familias, se cuidan mutuamente, especialmente en los momentos difíciles. Diego me miró desde el otro lado de la mesa con una sonrisa de agradecimiento. Lucía tomó su mano y Sofía estaba concentrada destruyendo metódicamente su plato de arroz. Y en ese momento me di cuenta de que a pesar de todo el dolor, toda la traición, todas las lágrimas, habíamos sobrevivido. Más que eso, habíamos salido más fuertes. Si hay algo que aprendí de toda esta experiencia es que la familia verdadera no es solo la que nace de la sangre, sino la que se construye con amor, lealtad y sacrificio. Es la que se mantiene unida incluso cuando todo parece estar cayéndose a pedazos. Es la que perdona sin olvidar, la que protege sin sofocar, la que ama incondicionalmente, pero también establece límites cuando es necesario. Aquellas 5 palabras de Mateo revelaron un secreto que destruyó un matrimonio, pero también revelaron la fortaleza de una familia que no estaba dispuesta a rendirse. Y aunque el camino fue doloroso y difícil, al final nos llevó a un lugar mejor, un lugar donde mis nietos pueden crecer seguros y amados, donde mi hijo puede volver a confiar y ser feliz, y donde yo puedo dormir tranquila sabiendo que hice todo lo posible para proteger a los que amo, porque eso es lo que hacen las madres, las abuelas, las familias. Luchamos por los nuestros, sin importar el costo,